ustedes. Espero que me estén escuchando y ahorita me va a avisar mi hija si se escucha o no. Pero mientras tanto, pues, espero que ya se pueda comenzar. Voy a tener que hacerlo con la cámara de la laptop, que no me gusta mucho porque se ve muy oscura. ¿Sí? Ok, gracias Marcela, pasamos. Gracias, ya vi que sí se escucha. Gracias Marcela. Gracias Marvin, gracias. Pasa a ti, pasa hermano Pablo, pasa hermanita por ahí, todos los que ya están, pues pasa a todos ustedes. Espero en el Señor que podamos dar este estudio de escuela sabática. ¿Sí? Miren, es muy importante, esta escuela está muy llena de cosas muy, muy bonitas, muy hermosas. Y voy a tratar de dar a la escuela un poquito más elaborada, más grande, más como si la diéramos el sábado, ¿no? Y bueno, pues vamos a manejar muchos textos de la Biblia. Espero que, pues que aguanten conmigo y todo ese tiempo para la escuela sabática, ¿sí? Así que estamos listos. Estamos muy, muy listos ya. Dice que la cortina ya se fue. Bueno, recuerden, esta es la escuela. Gracias, Ismael, y gracias por tu apoyo ya. Me dice, esta es la escuela. Padecen persecución, ¿sí? Es la escuela sabática de esta noche y que este sábado ustedes van a ver. Así que espero yo que podamos hacer algo bueno con esta escuela. Bien, hermano, pues vamos a comenzar. ¿Sí? Vamos a comenzar. Y la escuela se llama Padecer Persecución. ¿A quién le gusta padecer? A nadie nos gusta padecer, ¿verdad? Padecer vendría siendo algo muy difícil, ¿no? Pero nadie quiere padecer una enfermedad, nadie quiere padecer males, nadie. Pero aquí en esta escuela vamos a ver la diferencia de padecer en este sentido, padecer por Cristo, padecer persecución. El verso dice de Mateo 5:10, dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Esa bienaventuranza. Hermanos, recuerden que todas estas bienaventuranzas que estamos viendo, todas ellas, forman parte del carácter de la nueva humanidad. Por lo tanto, al hablar de la nueva humanidad, estamos hablando de toda esa gente, todas esas personas que han nacido en Cristo, que han nacido de nuevo y que de alguna manera, pues están, ¿cómo diríamos? Permítame un segundo. Ay, ya sé, se fue mal. Cámara central. Aquí está, ¿sí? No sé qué le pasó a mi OBS, pero vamos a arreglarlo. Entonces, en este sentido, eso de padecer persecución en el sentido de los que son perseguidos por Cristo es una característica de la nueva humanidad. Todos los que somos nacidos en Cristo, todos los que somos nacidos en Cristo, no solo esta, sino todas las anteriores que hemos revisado, los que lloran, los que padecen persecución como hoy, los mansos, los pacificadores, los de limpio corazón, todas estas bienaventuranzas que hemos estado viendo, hermanos, tienen que ver con la nueva humanidad, lo que nosotros somos o representamos. Entonces, miren, esta parte es importante para nosotros. Bien, nosotros al ver en la escuela sabática, pues lo primero que vemos es el texto. Y lo que vamos a ver es lo que vamos a describir hoy, vamos a ver qué es. El énfasis de la lección es disposición al padecimiento. Y les decía yo al principio, ¿a quién le gusta padecer? A nadie le gusta padecer. Sin embargo, la escuela nos va a llevar a entender este propósito de esta manera. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ya lo leímos, que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Y el objetivo, hermanos, el objetivo de esta noche dice que es comprender la necesidad de comprometernos con la justicia de Dios como un testimonio urgente para nuestra sociedad y las consecuencias que esto trae en la vida del cristiano practicante. Este es el objetivo. Y recuerden qué es lo que hacemos nosotros con el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Decimos que, perdón, ahora tengo que hacerlo sentado porque está mal aquí, qué, cómo y para qué. Entonces, si desgranamos el objetivo, nosotros estaremos viendo qué es lo que vamos a hacer, pues vamos a comprender, ¿sí?
vamos a comprender la necesidad de comprometernos con la justicia de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Bueno, lo vamos a hacer por medio de un testimonio, que tiene que ser un testimonio urgente para nuestra sociedad. Así lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros conozcamos las consecuencias que esto trae en la vida del cristiano practicante. Es importante que pongamos énfasis en esto. Esto es muy, muy importante, porque este es el objetivo de lo que vamos a ver, hablar ahorita de lo que vamos a ver al final también. Y vamos a ver durante toda la escuela, el qué, cómo, para qué. ¿Sí? Ahora, vean ustedes entonces que esto es el rasgo del carácter de la nueva humanidad. Y miren, cuando Juan el Bautista y Jesús empezaron a predicar, su predicación, hermanos, fue una predicación realmente revolucionaria. Para el tiempo que estaban viviendo, ellos fueron realmente revolucionarios, porque ellos hicieron muchos cambios, fueron anunciando el reino de Dios junto con sus valores y las consecuencias proféticas, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a ver un potencial, aquí la predicación de Juan y de Jesús eran una potencial amenaza contra los poderes del imperio y contra incluso la religión de ese tiempo. ¿Sí? La inmensa mayoría estaba conformada por un pueblo sumamente pobre, estaba siendo oprimido, sufría la dominación de la ocupación romana y también por parte de las familias puras de la élite religiosa, lo que constantemente los ponía como perseguidos. Entonces la gente pobre, incluso no sé si ustedes sepan, bueno, más adelante lo vamos a comentar también, pero no sé si ustedes han escuchado, algunas religiones cristianas modernas hoy dicen que ser pobre es pecado, hermanos. Que si eres pobre es porque es pecado, que estás viviendo en pecado. Y ese es el mismo pensamiento que tenían los fariseos de la época. Los pobres eran pecadores. Esto está visto así en la escritura, lo podemos ver. Entonces aquí nosotros vamos a estar mirando cómo la predicación de Jesús y la predicación de Juan el Bautista son revolucionarias, cambian todo ese concepto. Les estaban hablando a ellos. Entonces pareciera ser que esta nueva predicación trae para la vida de las gentes un nuevo significado, hermanos. ¿Sí? Viene a darles un significado de vida a aquellos que están padeciendo, aquellos que son oprimidos por estas dos partes, por el gobierno con su famosa Pax Romana, que no es otra cosa más que ellos aplastaban toda sublevación que había. Alguien se ponía en contra de ellos y luego iban y contra ellos. ¿Sí? Así era la Pax Romana. Y en el judaísmo, la religión judía, pues oprimía mucho, sobre todo a los pobres. No podías ser pobre porque eras mal, y tenía que ser como ellos. Entonces, todas estas cosas que sufrían ellos, estas opresiones, pues entonces la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesús vienen a ser como un bálsamo para ellos, un respiro, una bocanada de aire en medio del mar, porque ellos encuentran un nuevo significado ahí. Entonces, ellos te están hablando a todas las gentes, sin importar clase social, religión, edad, sexo, nadie. Recuerden, le hablan a la mujer samaritana, le hablan a los pobres, a los leprosos, a los ciegos, le hablan a los fariseos, perdón, a los publicanos, Mateo, Simón y otros muchos más, a los que les habla Zaqueo, el mismo Zaqueo, el chaparrito así, que vivía en Jericó. Ellos están liberando a toda esa gente pobre de esas pesadas cargas que las estructuras, ya sea del gobierno o de las religión, les habían impuesto, hermanos. Aquí es donde la enseñanza va a parecer que suena a provocación, pero para los pobres y marginados, para los seguidores y los discípulos de Jesús, esta era una bocanada de aire fresco, hermanos. Era algo muy bueno. Ahora, la justicia de Dios, hermanos, y su aplicación en la vida en la sociedad, no podría quedar reducida a comprensiones e interpretaciones humanas, pero tampoco, hermanos, podría estar supeditada a la Pax Romana, que pretendía garantizar la paz en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces el propósito, hermanos, de toda esta predicación de Dios es que llegara a toda la sociedad, no tan solo a los que tenían como ciudadanos importantes, la élite, etcétera, sino a todos. Miren, los principios y los valores de este reino, que son expresados en el verso 10, escuchen bien lo que dice el verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos valores que aquí se están representados resaltan, ¿sí?, con sincera admiración, aprecio y empatía por aquellos
que saben que de lo que era el sufrimiento, el acoso social, institucional de la ocupación romana y de las autoridades religiosas. Todos ellos sabían eso. Así que también, sí, como de su misma comunidad que había sido imbuida en comprensiones teológicas fuera de la verdad, como en los casos en los que se atribuía su mala suerte o algún pecado generacional u oculto, lo que era lo que no era en absoluto el caso. ¿Se acuerdan de aquel ciego que le preguntan a Jesús sus discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Sí, ese era el pensamiento de aquel tiempo. Y no, claro, hermano, que todavía muchos así pensamos hoy. Ay, ¿quién habrá pecado? No, no, hermano. Es importante que entendamos esto. Esa era la opresión que sufría. Estamos viendo ya el panorama, ya lo tenemos enfrente, ¿sí? Ahora, este era el panorama que estaban sufriendo y este era lo contrario que estaba haciendo Juan y Jesús. Esa predicación que sublevaba, esa predicación revolucionaria que estaba tratando de cambiar las conciencias de los pobres. Sobre ellos van, como si ellos fueran lo más importante. Entonces, aquí, hermanos, tenemos ya el objetivo y tenemos la narración. Tenemos el planteamiento de lo que vamos a ver hoy. Entonces, en 3 puntos nosotros vamos a definir, ¿sí? Primero, acerca de esta bienaventuranza que se dirige a un grupo socioeconómico desfavorecido. Vamos a ver también que estos sectores más pobres y sin educación son objeto de innumerables injusticias. ¿Y quiénes las hacían? En el punto 3, las injusticias por parte de quienes ostentan el poder. Quienes deberían ser los que nos defienden. Son los que ostentan el poder, los que están oprimiendo al pueblo. Bien, pues entonces comenzamos. Miren, hermanos, aquí es mucha lectura, así que voy a tener mi Biblia porque debemos estar bien preparados para las lecturas. Están las lecturas muy, muy interesantes. Muy, muy interesantes. Vamos a ver entonces, hermanos, primero, el primer punto, ¿sí? El primer punto que tiene que ver, hermanos, con esto que son en los grupos. ¿A qué grupo se les está hablando? Es un grupo económico bajo. Vamos a ponerle así para resumir, ¿sí? Para resumir. A este se les está hablando. A este grupo socioeconómico desfavorecido. Y aquí vamos a entender qué es esto. Entonces aquí ya vemos lo que padecen perdone, se me cayó mi gis. Los que padecen persecución por causa de la justicia, los que padecen persecución, pero a la vez, sí, pero que a la vez indican un alto nivel de prioridad. Parecía que sí, estos son los primeros, son los que más le interesan al reino de Dios. Estos tienen un alto nivel de prioridad, de privilegio a los ojos de Dios. ¿Quiénes estos que padecen? Dice, porque ellos recibirán, ellos van a tener justicia, ellos van a recibir justicia. Entonces, primer punto, hermanos, ¿sí? Vean ustedes, dice Mateo 11:25, y aquí es donde les digo que vamos a empezar con las lecturas. Y la pregunta es, ¿de qué otra manera se describe a los destinatarios del Evangelio? Y Mateo 11:25 dice que se les llama como niños. Escuchen esto. Dice así. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Aquí a ellos se les está tratando o se les habla como niños. A estos destinatarios es a los niños. Fíjense bien, hermanos. El pensamiento de aquel tiempo es que los niños, hermanos, los niños eran despreciados, excluidos, eran dejados fuera de todo. ¿Por qué? Porque los niños, hermanos, los niños no valían. Hasta los 12 años cuando se convertían en hombres. Antes no. Las mujeres y los niños relegados. No tenían autoridad en nada. Entonces, no sé si se acuerdan que Jesús está hablando con sus discípulos y pone a un niño en medio. Dice, el que no sea como este niño no puede entrar en el reino de los cielos. Y está hablando no de la inocencia, hermanos, porque mucha gente dice, es que tenemos que ser inocentes como niños. No, hermanos. Está hablando de la pequeñez, está hablando de los excluidos, está hablando de aquellos que son desfavorecidos. Dice, el que no sea como estos, porque los niños en aquel tiempo eran desfavorecidos. Les digo, hasta que cumplieran su edad, los 12, hicieran su bar mitzvah, entonces ya eran hijos de la ley y ya podían tener derechos, incluso podían pensar en casarse más adelante. Pero mientras eran excluidos, entonces fíjese bien hasta dónde le está llevando. Dice que los está comparando con estos niños. Dice, ¿a quién se lo dejaste? A los niños.
a aquellos desfavorecidos, a aquellos excluidos, a aquellos lejanos. Y lo confirma porque en el sentido figurativo, el punto 2 dice que en el sentido figurativo simbólico que tiene el término niño. Y consultando con otras traducciones, ¿sí? Habla de niños, habla de pequeños, habla de desfavorecidos. Así, en algunas versiones, yo quiero que usted también busque, haga ese trabajo. Si usted tiene por ahí, mientras estamos aquí leyendo, si tiene por ahí, ya hay muchas Biblias, ya no tiene usted que comprar muchas Biblias. Usted nada más abre el Google y le pone Nueva Versión Internacional, y pone el versículo que es Mateo 11:25 y lo pone en varias versiones, hermano, y ya, listo. Me puede decir apoyar, ponga ahí en los comentarios, yo los voy a leer en un rato más, que habla acerca de los niños. No solamente es niños, sino también habla de pobres, de pequeños y de desfavorecidos. Esto es, y en el punto número 3, hermanos, entonces, ya una vez que sabemos ellos, entonces, ¿de qué manera la comprensión de este pasaje abre las posibilidades? Cuando le dice, bienaventurados los pobres, ¿sí? Mateo 5:10, perdón. Bienaventurados los pobres. No es cierto, estoy hablando de otro, perdón. Bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando dice el pasaje, bienaventurados, y cuando el otro pasaje dice, qué bueno que se lo revelaste a los niños y no a los sabios, entonces a ellos, ¿qué les hace pensar? Ah, entonces sí hay para nosotros. Alguien nos está viendo. No somos invisibles. Ahora sí nos ven. No sé si usted ha escuchado la famosa frase de la mamá invisible, porque nadie la ve. Nadie la ve, todo el mundo pasa, y nadie le hace caso, solamente la usan para lavar, etcétera, o muchas cosas. Bueno, luego contaremos esa historia. Pero hermano, miren, estos niños no se los veían, los niños estaban excluidos, estaban lejanos. Entonces, cuando Jesús dice, bien, qué bueno que le revelaste esto, no a los sabios y a los grandes, sino a los niños, entonces está diciendo a quién viene, y pareciera ser que esa es la prioridad, los pobres. Los desfavorecidos, los excluidos. Y ellos están como diciendo, ahora sí nos ven. Entonces vea cómo viene su predicación a revolucionar. Ellos se sienten vistos, lo que nadie lo hacía. Ni los romanos, ni los judíos hacían eso. No los veían. Ahora sí se van. Entonces, ¿qué hace esto para ellos? Fíjese. Entonces en el 4 dice, ¿qué cambio ocurre en la vida de las personas cuando comprenden que no son víctimas de las circunstancias, sino protagonistas de la historia divina? Ah, entonces ahora sí hay cambio. Ah, entonces ahora sí. Vean qué tremendo está esto, qué bien está, porque miren, porque alguien que estaba excluido, alguien que estaba desfavorecido, alguien que no valía nada, de repente le dice, no, si tú eres el centro de la historia. Ah, no, pues sí es cierto. Tú eres por quien vino a morir, tú eres por quien vino a hacerlo. A ti se te es concedida la justicia, porque tú estás padeciendo. A ti se te ven a revelar las grandes cosas. Miren, cuando Jesús se revela y viene y se hace carne, según Gálatas 4:4, porque él vino y se hizo carne, como nosotros. Cuando él nace ¿en dónde? En un pesebre, no nace en un palacio. No nace en Jerusalén, donde están los grandes, donde están los potentados. No, hermanos, ¿dónde nace? ¿Se da cuenta? ¿Dónde nace? Nace allá, en un pesebre, allá en Belén. Belén pequeña, era un pueblucho, eran unos caseríos ahí. Saludo a mi nieta que me está saludando por ahí, que creo que son todas esas cositas que van por ahí, es mi nieta. Así que Dios te bendiga, Dani, aquí estoy. Miren, él nace allí en ese lugar de pobres. ¿Quiénes lo van a ver, hermanos? Lo van a ver gente excluida. Los paganos, esos astrólogos, ¿sí? ¿Y quiénes lo van a ver? Los pastores, la clase social más baja. No lo van a ver ni reyes, ni los sacerdotes, nadie, hermano. Entonces vea usted, qué importante es esto, porque entonces aquí vemos cómo Dios, de alguna manera, siempre está a favor de aquellos desfavorecidos. Y como lo he dicho todavía así de veces de broma, pero bueno, quedaría el ejemplo. Si Dios tuviera un equipo de fútbol, pues no le iría a los grandes, diría a los equipos pequeños, ¿verdad? Si tuviera un equipo de fútbol a nivel mundial, pues no le iría a Alemania o a Brasil. No, tampoco a México. No, sí, a lo mejor sí. Bueno, eso lo dejamos para después. Usted póngame ahí su opinión, ¿a quién le iría? ¿A qué equipo le iría? Lo leo. Hermanos, lo más importante aquí entonces es que ellos encuentran, en esta predicación, encuentran entonces la paz. Ellos encuentran la alegría, encuentran algo para ellos que es de valor.
Por eso entonces entienden y a ellos les es mejor y es menester decir, bueno, entonces sí, como ya nos ven, entonces somos bienaventurados. Somos los que estamos en la historia, sí. Muy bien, hermanos, esto es lo mejor. Ahora, ese es en el punto número uno, entonces, donde vemos que a quien se dirige es a ese grupo social. Ya entendimos entonces, hermanos, que perdón, la cuestión de esto, de cómo estaba la sociedad conformada, Roma y judíos, y eran la élite, eran los mejores, y abajo estaba todo el pueblo, ¿sí? Todo el pueblo. Entonces, vemos cómo Jesús se dirige esta predicación allá. Él dio ejemplo desde que nació así. Bueno, pues esta predicación empieza a revolucionar y a cambiar las mentes. Estos son los protagonistas, no los de arriba, los de aquí. Y ellos lo entienden. Y por eso jalan masas. Juan Bautista llevaba masas. Jesús arrastraba masas. La gente lo seguía. ¿Por qué? Porque su predicación iba a ellos. ¿A quién estaba sanando? A los enfermos, a los pobres, a los menesterosos, a las viudas, a los huérfanos. Estaba con ellos. ¿Sí? Esa es la escritura lo que le dijo. Y el Espíritu del Señor me ha enviado a mí para dar buenas nuevas a los quebrantados, a los pobres, a los huérfanos. Y todo esto que hacía Jesús. Iba por las aldeas, él recorría las aldeas predicando, y eran muchas aldeas las que recorría, muchas aldeas. Entonces él estaba predicando en los lugares donde estaba en la cuestión de los grupos socioeconómicamente desfavorecidos. Aunque también sanaba a ricos, hermanos, ¿eh? También. Sí, ahí está Nicodemo y otros más que le estaba haciendo favores a otros. Ahí está Jairo y otros muchos más, el centurión y la hija del centurión, etcétera. Todo eso estaba haciendo, pero sobre todo con los pobres, sobre todo. Entonces este grupo social es al que va él, ¿sí? Ahora, los sectores más pobres, los que no tienen educación, son el objeto de innumerables injusticias. Y eso lo podemos ver a través de todas las escrituras. Miren, esos grupos, hermanos, son grupos que están de alguna manera empobrecidos por los impuestos que cobra Roma. Y ahí vean ustedes a Mateo, que le está cobrando. Mateo 17:24, hermanos, dice, perdona, que se me cayó mi cuaderno. Mateo 17:24. Dice así, miren. 17:24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y era bastantito dinero, hermano, ¿sí? Bastantito. Si alguien por ahí lo googlea, por favor, y nos dice más o menos cuánto sería hoy 2 dracmas. Sería muy bueno saberlo. Googleenlo, hermano, googleenlo. Aquí nosotros entendemos, hermanos, que están los impuestos. La gente se está empobreciendo. Ellos pierden sus propiedades. Y por ese motivo tienen que alquilar la tierra, ya que no les alcanza de otra manera. Mateo 21:33, fíjense, dice así, Mateo 21:33. Oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos ladrones y se fue lejos. ¿Sí? La gente arrendaba sus tierras, les daba. Las familias entonces, hermanos, podían sufrir también de acuso religioso y ser expulsados incluso de las sinagogas si discrepaban con la religión oficial. Cuidadito y te pusieras ahí. Juan 9, 22 y 34 nos lo confirma. Vean ustedes lo que dice Juan 9, se los voy a leer. Juan capítulo 9, versos 22 al 24, dicen así. 22, perdón, y 34. 22 dice así. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase a Jesús que era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Y verso 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Juan capítulo 12, verso 42 también narra sobre lo mismo. 12:42 dice así. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Vean ustedes, o sea, me llevas la cota, te vas de patitas a la calle. Entonces, fíjense bien, ese era de los sectores, esos sectores pobres son los que están siendo más objetos de innumerables injusticias por parte de Roma y de parte de los judíos o de la religión. ¿Qué nombre, hermanos, se le daría a una persona que sobrelleva con dignidad, paciencia y punto honor los actos de injusticia de los demás? ¿Menso? No. ¿Mártir?
podría ser? ¿Usted qué cree? ¿Qué dice? Póngamela ahí en los comentarios, hermano. Lo leo. Vamos a interactuar. Lo voy leyendo, ¿sí? ¿Y qué podríamos ver, sí? ¿Qué podríamos hacer? Déjeme acercar el teléfono porque no alcanzo a verlos. Si está usted dando sus comentarios. Muy bien. Parece que ahorita todavía no, pero bueno, los leo, hermanos. Los leo, no se preocupen aquí. Aquí lo voy a tener más cerca. Ahora, entonces, hermanos, ¿y cómo podría llamarse? Pues podrían llamarse mártires, podrían llamarse como alguien, gente que está allá aguantando, ¿no? ¿Sí? Dice que la dracma, gracias Ortiz Martel, gracias. La dracma equivale a 3,5 gramos de plata según el Google. No sé cuánto es de la plata ahora, pero está carísima, hermanos, ¿sí? Está muy cara, muy cara la plata. Y no sé cuántos pesos sería, pero debe ser bastantito, bastantito, ¿sí? Si pudiéramos saber, alguien que me ayude ahí, si pudiéramos saber cuántos denarios equivalen a un dracma, o cuántos denarios equivalen a un dracma, sí, ese sería lo correcto. Eso sería bueno. Ahí Ortiz Martel, estás trabajando, así que coopera. Ya que abriste la puerta, pues hermano, échale ahí para que veamos. ¿Cuánto equivaldría cuántos dracmas sería perdón, cuántos denarios sería un dracma? Porque el denario es el salario jornal de un día de trabajo. Y de ahí podríamos saber cuánto están pagando. O a lo mejor es menos, no lo sé. Ahí nos va a ayudar el hermano Ortiz Martel. Gracias, hermano. Ahora, miren, hermanos. Entonces, si nosotros vemos esto, entonces ahora podemos entender que si es un mártir, es alguien que está sufriendo esto, es alguien que padece, ¿sí? Alguien que padece persecución. Escuche bien esto, mire. ¿Qué título le va a dar Mateo en 10:41? A los miembros de esa comunidad de oyentes. Escuche bien lo que dice, ¿eh? Mateo 10:41. Y esto nos va a dejar muy contentos y muy bien, porque miren, aquí, escuche esta palabra. 10:41. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recibirá recompensa de justo. O de justo recibirá recompensa. Entonces vea usted, ¿cómo les llama según Mateo 10:41? Profeta le llama justo. ¿Y sabe lo que significa ser justo? Ante muchas consideraciones que no dicen que no existe el justo ideal, el justo ideal no lo existe. Pero Romanos 3, capítulo 3, versos 9 al 20, escuche, mire, porque si fuese así, pues no hay justo algún, no hay justo. Romanos 3 lo dice claramente. Fíjese lo que dice aquí Romanos 3, 9 al 20. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de espides hay debajo de sus labios. Y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego entonces, ¿sí? Luego entonces dice Martel, no, ya, todavía no me manda, pensé que me había mandado la respuesta, pero no. Hermanos, entonces miren, este profeta, este hombre, a los que aquí estamos diciendo que los llama profetas y justos, ¿sí? Justos, les pone título de justos, según lo que acabamos de leer, pues justos equivale a que no puede haber un justo perfecto, pero, ¿sí? Pero escuche bien lo que vamos a ver, ¿sí? Este sentido de justo, pues no existe, idealmente no existe, pero ¿a quiénes se les llama justos? Escuche bien lo que dice los siguientes versículos, 21 al 24, dicen así, 3, 21 a 24, dice, pero ahora, ya lo que leímos anteriormente es no puede haber un justo ideal, pero ahora, dice mismo Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, sí, hermanos, si por la ley nadie puede ser justo, porque nadie lo puede ser, nadie, ¿sí? Déjame ver a Ortiz que ya se puso a trabajar. Ah, no, todavía no. Pensé, es que se mueve ahí y pienso que es. Sí, gracias Ortiz Martel. Dice que una moneda de plata equivale a un denario romano. Pues más o menos es lo que estaban pidiendo un día de salario de impuestos, más o menos. Ya lo vemos. Por eso se no, primero es un día de salario, ustedes es un día de salario de impuestos. Era mucho. Más, gracias. 30 denarios sería más o menos $60. 6 por 2, 12, como 1,200 pesos de impuesto. Imagínense nada más. Si yo nada más mis impuestos, yo ya estoy pariendo cuates, imagínense ellos. Pobrecita gente, estaba siendo oprimida. Bueno, regresamos entonces al punto porque es que las respuestas me llegan un poquito atrás porque la transmisión así se hace. Yo digo una cosa y después ustedes la van a ver. Y yo ya la dije hace rato en la historia. Yo ya estoy historia. Ya soy historia. Bien, hermanos, esa es la transmisión. Eso es lo que pasa en las transmisiones. Ahora, hermanos, vemos entonces en esta parte que estos que reciben de justos, entonces ahora son justos por la gracia de Dios, no por las obras de la ley, sino por la gracia. Por eso dice Pablo, aparte de la ley, los que somos justificados son aquellos que hemos recibido por gracia el evangelio de salvación. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Eso somos justos. Entonces, miren, hermanos, cuando Dios me me ve como justo porque no me ve a mí, sino ve a Cristo. Por la gracia de Cristo soy justo. Qué importante es esto. Ahora, vea usted, estos pobres son los que son sujetos de esa opresión, de esos maltratos y de esa injusticia. A ellos es a los que se les predica y Dios los llama justos a ellos. Casi como diciendo a los ricos, para que se les quite. Vean ustedes qué importante es esto, hermano. Qué grandioso es esto porque el Señor lo está diciendo. Los justos son ellos, son estos. Entonces, a los que reciben a Jesús por su gracia, a quienes creen en el Evangelio, estos son llamados justos. Yo no lo digo, lo dice la palabra. Y es el que nos llama, es Él, no yo, sino Él. Entonces, ¿de quién recibimos esas injusticias? El punto 3 nos lo dice, lo recibimos de aquellos que ostentan el poder. Entonces, además de lo dicho hasta aquí, y considerando que no es posible reconstruir todas las dificultades que enfrentaban los ciudadanos sencillos en ese momento, así como los discípulos de Jesucristo en manos de la administración romana y del judaísmo oficial, ¿sí? Vamos a ver los siguientes pasajes que nos dicen acerca de las situaciones. ¿Quién eran los que lo hacían? Vamos a ver el poder acerca de estos pasajes, ¿sí? Miren, vamos rapidísimamente, vamos a tratar de hacerlo. Acerca del poder político. Vea lo que hacía con nosotros. Mateo 27, 56. Mateo 27. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Yo a fin era campeón de esgrima. 27, Mateo 27, 26. Dice así. Entonces le soltó Barrabás y habiendo azotado a Jesús, les entregó para ser crucificado. Injusticia. Hechos 12, 1 al 3. Hechos 12, 1 al 3 dice así. 12, 1, 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo pues que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Más injusticia, más muerte, más dolor. Capítulo 16, versos 19 al 24. Escuche, mire. Pero viendo sus amos que habían salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y le trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Y yo no sé qué es el cepo, sepo qué es el cepo. Pero hay injusticia, hay de alguna manera muerte, persecución, hay esclavitud, se manejan cosas ilegales. Miren, capítulo 22, versos 25 al 29. 22, 25 al 29 dicen así. Dice, pero cuando le ataron correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma de adquirí esa ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Fíjense, cosas ilegales, cosas malas hacían. Y esto era por parte de lo que es el poder político. Y no se diga de la religión, de la religión también. Mateo capítulo 10, dice la escritura así, hablando acerca de ellos. Mateo capítulo 10, versos 16 al 25. Escúchelos, mire. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún los gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis. ¿Por qué has de hablar? Porque en aquella hora os he dado lo que habéis de hablar, les será dado lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hasta donde me quedé 26, ¿verdad? Dije. Bueno, 10, 16 al 25. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y os los harán morir, y seréis aborrecidos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que sus maestros, ni el siervo más que su Señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia le llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Si a él lo maltrataron, imagínense a nosotros, ¿sí? Gracias, Martel. Está bien activo, Ortiz Martel. Ahora sí, te bendiga, hermano. El cepo es un artefacto para sujetar, retener o inmovilizar. Me imagino que es como esos que están ahí, ¿no? Martel. Esos que le ponen las manos de acá y les agarran una tabla así y los pies lo ven por abajo, ¿no? Algo así debe ser. Ese debe ser el cepo, donde los inmovilizaban, como hoy las esposas. Bien, hermanos, entonces estamos en esto como la religión también oprime, ¿sí? Causa división. La religión también causa, y hay más textos que ustedes pueden leer, son ladrones, roban, hurtan, ellos se van a las casas y les quitan a las pobres viudas, no aplican misericordia sobre las gentes, ¿sí? Y persecución, muerte, y bueno, pues ustedes pueden leerlo, ahí está el libro de Mateo, está el libro de los Hechos y todo lo que hacían ellos, todas las opresiones que hacían. Entonces, vean ustedes, hermanos. Resumiendo estos 3 puntos, hermanos, estos 3 puntos que acabamos de ver, en el uno que es grupos económicamente malo, ellos son objeto de las injusticias, objeto de injusticias. Y tercero, los que oprimen son los grupos opresores, son los grupos de poder. Grupos opresores son los, diríamos, ricos, el gobierno, etcétera, la religión o los religiosos, etcétera. Todos estos son los que causan. Estos son lo que acabamos de ver ahorita, lo que estamos estipulando ahorita, ¿sí? Ahora, esto es el resumen de estos 3 puntos, hermanos. Esto es lo que está sucediendo. Ahora, recuerden lo que hace Jesús, lo que hace Dios, lo que hace con nosotros. A los pobres, es a los que viene. Entonces, bien, el cristiano entonces, hermanos, el cristiano es justo no en un sentido idealista, sino teológico y práctico, porque no se atribuye, porque se nos atribuye la justicia de Cristo, según Romanos 3, 23, 22 y 24, que lo acabamos de leer. De ahí que quien practica y enseña la justicia de Dios es justo,
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Estos serán justificados, Romanos 2:13. Ahora, vivir la justicia de Dios, experimentar la fe, poner en práctica sus principios y valores, encarnar comprometidamente las consecuencias del Evangelio con todas sus demandas, posicionarnos en contra de los valores del mundo, de las tradiciones humanas y paganas, de las ideologías modernas, es una conspiración contra el sistema ideológico, religioso, social, económico y político en el que vivimos, que en ocasiones hará que el cristiano experimente persecución por causa de la justicia. O sea, lo que vivieron en la antigüedad, hermano, podemos vivirlo hoy. Y hermanos, mire, todavía hoy podemos tener ciertas libertades. Hace algún tiempo una hermana me llamó por teléfono y me dice, oiga, hermano, ¿qué puedo hacer? Mire, fíjese que en la escuela, en el Pichón, que le llaman acá en los mayas, o el Día de los Muertos, pues le piden a mi hijo que participe, que lleve cosas ¿cómo se llama? Para el altar y todo. Y me dice, ¿qué hago? Y pues yo le dije, hermana, pues lo que está en la palabra, pues, ¿qué puede hacer? Pues es que, mire, hermana, ¿a usted le van a bajar las calificaciones por no llevarlo? Pues no, no van a llevarlo, entonces no la lleve. Y si se las bajaran, hermanos, hoy, si les bajaran calificaciones hoy, ¿qué haríamos? De todos modos, no deberíamos llevarla. En ese sentido, bueno, a lo mejor nos llevan cierta ventaja a los testigos de Jehová, ¿no? Que no saludan la bandera. Que aunque eso ya es otro asunto que luego vamos a platicar, pero el asunto, hermanos, es ese. Si estamos entonces nosotros imbuidos y metidos en cuestiones en las cuales nosotros somos perseguidos por como deberíamos de ser, hermanos, entonces hay que pensar muy bien qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Porque miren, hermanos, que significará que cuando un cristiano no sufre ningún tipo de persecución, señalamiento o acoso por serlo, es quizá que no estamos viviendo nuestra fe hasta las últimas consecuencias. Fíjese, bueno, Pablo, cuando Pablo iba, lo apedreaban, a Pablo lo criticaban, a Pablo lo enjuiciaban, a Pablo lo metían en la cárcel, a Pablo lo echaban de las ciudades, lo golpeaban, lo azotaban. ¿Y sabe por qué? Por predicar el Evangelio, porque no se amoldaba a este mundo. Y hermano, yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando yo voy a predicar el Evangelio, ¿sabe qué me hacen, hermano? A mí me invitan café y galletitas. Y yo me pongo a pensar, creo que algo anda mal. Deberíamos causar que, hermano. ¿Sí? Y también, o sea, y no creer, hermano, ¿eh? También por ser como somos, nos han cerrado puertas. Nos han cerrado puertas. ¿De qué manera se puede experimentar una persecución hoy, hermanos? ¿Usted tendrá algo por ahí? Escríbamelo, mándemelo por ahí, ¿sí? Mándemelo por ahí, coméntelo. ¿De qué manera se puede experimentar una persecución y un acoso cuando, como cristianos, expresamos en redes sociales, por ejemplo, una posición bíblica ante las ideologías modernas? Uy, no, que estás mal, y que si estás cerrado, que eres fariseo de fariseos, etcétera. Te empiezan a decir un montón de cosas, ¿no? Su servidor escribe, y yo siempre escribo evangelio y Cristo y palabras este, de ayuda para muchas personas, y la verdad es que sí, pero sí ha habido, eso fue de los ataques de algunos hermanos, que me empiezan a decir de cosas, pero bueno, pues, hermano, yo, yo sigo escribiendo porque sé que voy a bendecir a muchos, no voy a dejar de hacerlo, pero hermanos, una cosa sí es importante, ¿sí? Hay ejemplos hoy en nuestras vidas. ¿Usted vio la película de Dios no está muerto? En ese tipo de películas, en las varias películas que se escribieron, sí se expresa lo que ocurre cuando un cristiano se posiciona personal, social, laboral y académicamente en su fe, lo cual ya está ocurriendo en nuestro país. ¿De qué manera, hermanos, una minoría comprometida y que está dispuesta a sufrir las consecuencias de su fe puede llegar a revertir una postura que todos consideran como inamovible? ¿Sí? ¿No creen que deberían estar todavía nuestros alumnos o nuestros niños, estar, incluso nosotros como maestros, manejar posiciones? Yo, bendito sea el Señor, miren, me acabo de entrar a una escuela a trabajar que es la maestra es cristiana. ¿Sí? Y ahora siempre tengo problemas cuando empiezan con lo del Hanel Pishan y con lo del Día de Muertos, con lo del Día de Muertos y con el famoso Halloween. Pero ¿qué creen que en esa escuela no se celebra? Y yo dije, bendito sea el Señor.
Ya no tuve que hacer, no tuve que estarme sufriendo así, inventando cosas ahí para no hacer nada. Pero sí, hermanos, sí tenemos. Ortiz Martel dice, sí, ¿será que sí no tenemos persecución? Es que no estamos compartiendo el Evangelio. Puede ser, Ortiz, sí, puede ser, tienes toda la razón. Ortiz Martel, sí, Ortiz Martel, ya ni me acuerdo si es hombre o es mujer, pero así lo dejo. Gracias, Ortiz Martel. Entonces, fíjense, ¿cómo nosotros podemos ver eso? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podríamos ser perseguidos hoy? Es, es algo que tendríamos que pensarnos como cristianos, como hijos de Dios. ¿Sí? Hay que considerar, hermanos, que en este mundo hay personas que sí están siendo perseguidos. Sí están pasando por este mundo penas, están viviendo persecución, violencia. ¿Y sabe por qué? Por ser cristianos. Y esta bienaventuranza, hermanos, no se ha agotado. Por esa gente que está sufriendo, por esas gentes que están padeciendo, nosotros deberíamos estar orando. Por todos aquellos que padecen eso. Deberíamos estar orando, haciendo oración. Y esta bienaventuranza no se agota, hermanos, porque la bendición de Dios está con todos aquellos que son perseguidos por su lealtad a Cristo. La gente moría por Cristo y ni siquiera lo conocía, hermano. Ni siquiera. Mm. Dice Marisa que pasa a todos. La persecución es el afán del mundo, el consumismo, el bullying, sí, todo lo que se opone a nuestra posición de seguir a Cristo. A veces la misma familia, inconversa, la misma religión. Marcela dice, porque Dios tiene el control sobre nosotros, sí. Ah, sí, hermana. Omega, Ortiz Martel, gracias, hermana, gracias. Ahora sí ya me acordé, perdón, ¿eh? Es que como solo pone Ortiz Martel, el otro día un hermano me decía que era hermana y era hermano. Oiga, hermano, soy hombre, ay, perdón. Bueno, ahorita ya me dijo que es mujer. Hermana Omega, tiene toda la razón. Hermana Marisa, tiene la razón. Marcela, tiene razón. Entonces, a veces nosotros tendríamos que pensar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. ¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo? Y es muy importante que lo hagamos. Bien, hermanos, la persecución a la que se refiere nuestro Señor no surge solamente por causas económicas, políticas, sociales, raciales, ¿sí? Eh, están arraigadas en la fe, en las creencias, en la religión. Los discípulos de Jesús, hermanos, se expresan de esta manera, ¿sí? Su nueva humanidad. Los que somos discípulos de Jesús, de esta manera expresamos nuestra nueva humanidad porque hemos decidido vivir en armonía con Dios, con su voluntad. Por eso estamos dispuestos a sufrir persecución y mantenernos firmes sin importar lo que nos suceda. Así debería ser, así lo deberíamos vivir. Dice Romanos 12:2, Pablo nos dice en su carta a los romanos, y le dice, no se amolden a este mundo, no se amolden a este mundo. Y es muy fácil amoldarnos a este mundo, muy sencillo. Tendríamos que pensar y repensar cómo estamos viviendo con este mundo, en torno a este mundo. Y nuestra fe debería estar diciendo que no estamos allí. Y hermanos, esto sucede porque quienes no tienen la fe de Jesús no pueden aceptar a quienes ante los ojos de Dios son tenidos por justos. Recuerden que la luz siempre va a molestar, hermanos. El carácter del cristiano como nueva humanidad es una protesta constante contra los valores, principios, costumbres y rituales del mundo. Y dice la escritura que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Les cuento por último la anécdota de la cobra y de la luciérnaga. Era una cobra que se levantaba, ya saben cómo se ponen las cobras, ¿no? Y ahí está, y está viendo una luciérnaga y se la quiere comer. Y la luciérnaga se escapa de un lado a otro y va corriendo. Y ahí va, y la cobra se lo quiere comer. Y entonces la luciérnaga se detiene y dice, a ver, cobra, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué me quieres comer si ni siquiera ¿cómo se llama? De tu escala alimenticia soy? Las cobras no comen luciérnagas. ¿Por qué me quieres comer? Y la cobra le dice, porque brillas. Solo por eso. ¿Sí? Porque brillas. Hermanos, qué interesante está esto. Pero a veces la gente te va a perseguir solo porque brillas. Si no te persiguen, si no tienes persecución, pero si estás siendo perseguido es porque brillas, hermano, porque brillas.
Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos, como dice la conclusión, padecer persecución o señalamientos por causa de vivir la justicia de Dios es motivo suficiente para que Jesús nos describa como bienaventurados. Pero además trae una promesa de bendición, salvación y vida eterna al decir, porque de ellos es el reino de los cielos. En medio de una sociedad fascinada por los adelantos tecnológicos, por los alcances de la ciencia, por las ideologías modernas e imbuidos en un materialismo y relativismo, se necesita una iglesia que viva, practique, exprese y enseñe la justicia de Dios, aun y cuando esto no signifique ser señalados o sufrir alguna consecuencia, como ser perseguidos por causa de la justicia. Y hermano, entonces usted puede decir, bienaventurado, bienaventurado soy, porque padezco por causa de la justicia. Hermanos, qué importante es esta escuela sabática. Yo quiero que ustedes el próximo sábado, hermanos, participen con los hermanos en su iglesia y que les digan a ellos que si están padeciendo por causa de la justicia, son dichosos, son felices, deberían sentirse felices. ¿Y sabe qué? Lejos de aminorar, podría incluso ser más fuerte la persecución, pero cada día sería más grande nuestra bienaventuranza. Gracias, hermanos. Gracias, Ortiz Martí, hermana Omega. Gracias por participar.